Muy buenas noches, es martes, esto es Al Cierre, abrimos las puertas de nuevo de este programa para poner un tema sobre la mesa que está generando muchas dudas, muchas suspicacias, un tema que viene de lejos pero que se va aclarando con el tiempo y en el que estoy segura de que muchos de ustedes están ya sobre él. Y para aclarar todas esas dudas y para cumplir con ese objetivo que tenemos en este programa de informar y de pues de hacer un servicio a los telespectadores y a la sociedad, pues abordamos hoy un tema polémico e interesante como son las cláusulas suelo y las comisiones bancarias y qué podemos hacer ante estas cláusulas ahora que los tribunales nos avalan y parece ser que el gobierno de este país también. Les voy a presentar ya a quienes nos acompañan hoy, no queremos perder ni un minuto de tiempo porque estamos seguros de que estarán impacientes por conocer las claves de lo que está siendo este proceso, de qué pueden hacer si tienen este tipo de cláusulas en sus contratos de hipotecas, en el contrato que en su día firmaron con el banco. Así que comenzamos ya y, como les decía, lo hacemos presentándoles a quienes nos acompañan hoy. Está con nosotros Carlos Zarco, él es presidente de la sección de consumo de ICALI, abogado, además experto en banca y además mediador también, con lo cual, bueno, pues conjugas aquí una serie de características y de elementos que te hacen imprescindible, Carlos, para estar hoy aquí con nosotros hablando de cláusulas suelo. ¿Qué tal? Pues muchas gracias, gracias Anabel, encantado de estar con vosotros. Me parece muy oportuno y muy, además de interesante, porque es una materia que a mí es mi materia, digamos, es que es un tema que socialmente lo pide, digamos, la sociedad, porque hay una expectativa tal creada por esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 21 de diciembre, que pues vamos a poder, digamos, que informar al ciudadano y que pues tenga claro sus derechos y a partir de ahí pues con el conocimiento digamos sosegado pueda decidir y pueda qué es lo mejor para su economía, porque una hipoteca pues son muchos años y creemos que podrá tomar decisiones óptimas para ello. Claro que sí, enseguida nos metemos a fondo con el tema. Antes conocer al resto de nuestros tertulianos. Juan José Bolufer, economista. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas Bienvenido. tardes. Gracias. Nos alegramos de verte por aquí Gracias. de nuevo. Y Monse Gasco, especialista en comunicación y mediación. Hemos pensado que, pues que la mediación en este tipo de cosas ahora lo veremos, pero va ganando terreno. Es pues es un campo que va ganando terreno y que puede evitar quizá pues de alguna forma enfrentarse directamente, llegar a los tribunales o incluso pues no hacer una gestión que a lo mejor a nosotros nos resulta incómodo, pues porque igual llevamos toda la vida en nuestro banco, nos han tratado fenomenalmente bien y ahora hacer una reclamación como que nos cuesta un poquito, pues quizá puede ser una fórmula. Monse Gasco, especialista en comunicación y mediación. Buenas noches. Buenas noches, Anabel. Bienvenida. Muchas gracias, encantada de estar con vosotros. Bueno, llegaba unos días antes, un día antes del sorteo del gordo de la lotería de Navidad, esta noticia que para muchos suponía ese premio también, porque para muchos, para una gran cantidad de gente va a suponer un buen pellizco que, pues que no esperábamos. Habíamos oído hablar de las cláusulas suelo, no sonaba la palabra, no sonaba el término, lo teníamos ahí, algunos habían reclamado ya, cosa que ahora estarán quizá arrepintiéndose porque esta sentencia obliga a retrotraernos unos cuantos años atrás y pues nos llegaba, como decíamos, esta sorpresa, esta noticia de que se puede reclamar las cláusulas suelo que existan en nuestras hipotecas. ¿Qué supone, Carlos, esto a nivel jurídico y en qué situación deja a los bancos? Bueno, la situación, empezaré quizá por lo más rápido. La situación de los bancos, hay estimaciones del orden de que les puede afectar, hay un abanico ahí que afectaría desde 4.500 a 7.000 millones de euros
que ya tienen provisionados, según reiteradamente estamos escuchando hace tiempo. O sea que en principio no hay problema alguno de quiebra del sistema bancario, ni muchísimo menos. Además de provisionado para ese tema específico, y han tenido tiempo de sobra, es decir, la cláusula suelo vienen produciendo demandas desde el año 2012, que fue la primera de la Audiencia Provincial de Alicante, en que ya además se condenó a pagar de forma retroactiva las cantidades indebidamente percibidas. Hasta ahora pues han sido decenas de miles los litigios que ha habido en todos los juzgados de España. O sea que algunos incluso se han visto paralizados a la espera de esta decisión que se esperaba del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre otras cuestiones porque la Audiencia Provincial de Alicante, en concreto, y otras más, pidieron una cuestión prejudicial, un pronunciamiento al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque apreciaban que podía haber problemas entre una decisión del Tribunal Supremo famosa del 9 de mayo del 2013, que fijó una doctrina en el sentido de que no procedía devolver cantidad alguna anterior al 9 de mayo del 2013, fundándose en motivos de peligro para la economía nacional. También tenemos que pensar en el año 2013, España afortunadamente no está la economía española tan sumamente mal como estaba entonces, ¿no? Pero bueno, en definitiva lo que se vino a decir por el Supremo es poner una barrera ahí para evitar que los bancos perdiesen mucho. Se instrumentó de forma jurídica, se dio una argumentación jurídica que ahora el Tribunal de Justicia de Luxemburgo ha dicho que no es, digamos, respetuosa esa interpretación que se hizo con lo que es la directiva del año 93, directiva 93/13 europea, de protección de los consumidores, que específicamente protege esa directiva contra las cláusulas abusivas. Entonces el Tribunal Supremo pues se ha quedado muy timorato en esa interpretación que hizo, y esto es lo que ahora, pues afortunadamente, pues se ha dado claridad a este tema. Desde Europa se nos ha dicho cómo hacer bien las cosas, y ahora pues el consumidor no va a perder ninguno. O sea, aunque tenga ya un juicio ya terminado, hay que decirle, y para ello... perder no, está claro. No, vamos a ver, el consumidor, aunque ya haya terminado su juicio, va a tener oportunidades procesales de otros tipos. Si no se instrumenta, has apuntado que ya desde el Gobierno se están apuntando una serie de mecanismos. Bien, aún no hay nada. Sí, hablaremos luego de... Me imagino que hablaremos si tiempo hay, pero en principio, aunque no se pusieran en marcha esos mecanismos, ya desde luego ya hay iniciativas. Por ejemplo, el Colegio de Abogados ya hemos formalizado un convenio con la Generalitat Valenciana para asesorar a los ciudadanos, a los consumidores que quieran estar al tanto de estas oportunidades que se les plantean. Y bueno, pues ya podemos entrar también ahí si queréis. Sí, por supuesto, porque nos interesa muchísimo poder informar a los telespectadores de cuáles son esas oportunidades. Enseguida nos metemos en esa cuestión, pero antes, Juanjo, a mí estoy convencida de que, porque a mí me pasa también, a veces cuando aparecen estos términos, tú y yo que hemos hecho tantos programas hablando de economía en esta casa, pues nos pasa un poco como cuando hablábamos de la prima de riesgo al principio, ¿no? Que todo el mundo hablaba de la prima de riesgo, pero nadie sabía lo que era. ¿Qué son las cláusulas suelo y qué se entiende por cláusulas abusivas? Las cláusulas suelos son un mecanismo de protección que incorporaban en los contratos hipotecarios, de préstamos hipotecarios, las entidades financieras, de manera que se protegían frente a bajadas de los tipos de interés cuando los contratos que se firmaban eran variables, es decir, eran sobre un índice, que es lo normal. Es decir, alguien firma un contrato sobre el Euribor más 0,75 o 1, y cuando el Euribor
que es la referencia sobre la cual calculaban un incremento, la comisión, el 0,75 o el 1%, cuando este bajaba, se situaba, que eso es un dato, un índice europeo, se situaba por debajo de un límite marcado en el contrato, que habitualmente era el 3, cuando estaba por debajo, el tipo no bajaba, sino se quedaba en el suelo, y el suelo de lo que pagaba el cliente era un 3. Cuando si se hubiera seguido calculando a variable, es decir, el Euribor más 0,75, cuando el Euribor estaba en 1, el cliente hubiera pagado 1,75. Claro. En cambio, en ese mes no pagaba su tipo de interés al 1,75, sino pagaba el 3. Porque era el suelo que se había fijado en el contrato. Claro. De manera que durante mucho tiempo, especialmente cuando se ha producido el proceso de bajada de tipos, que se produce a partir del año 2009, donde el tipo de interés, el Euribor de referencia, pasó de estar al 5, empezó a caer al 4, al 3, al 2, al 1, y ahora está en negativos, incluso lo Euribor al año pues está prácticamente próximo a cero, ¿no? Prácticamente rozando el cero. Con lo cual, durante todos estos años, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, aquellos ciudadanos que tenían firmado contratos hipotecarios de tipo variable con cláusula suelo, es decir, con el Euribor de referencia, han estado pagando por encima de lo que les correspondería si se hubiera aplicado realmente el tipo variable del contrato. Es decir, ¿qué es el tipo variable? Que cada año calculo el interés del contrato. O sea, que no es un redondeo al alza. No. En este han puesto un límite y han dicho los bancos, dijeron en aquel momento, y se aceptó esa cláusula por la administración, por los notarios, que ese tipo era el mínimo que el que solicitaba el préstamo tenía que pagar. Que aunque bajara de ahí la remuneración al banco, pero el interés que te prestaban no bajaba. Es decir, en vez de ajustarse, pues una cuota, tengo un ejemplo, una cuota de un préstamo de 100.000 euros a 30 años a un tipo de interés del Euribor más 0,75. Si se hubiera aplicado la bajada de los tipos que se ha producido en estos años, gracias a las fluctuaciones monetarias, a la labor del Banco Central Europeo, a los acuerdos de tipos, de bajadas para conseguir que la economía se reactive, si se hubiera aplicado la bajada, el ciudadano hubiera dejado de pagar al banco, que tuviera un ejemplo de ese tipo que te he dicho, una cláusula suelo del 3%. Y unas bajadas de tipos que no las coges, tú sigues pagando el 3, independientemente de que el recálculo estuviera en el 1 o el 0. Se está calculando el orden de 4 o 5.000 euros lo que ha pagado de más en intereses al banco. Es que es tremendo. Juanjo, ¿todas las hipotecas que están enmarcadas en ese periodo tienen cláusula suelo? No, solo las que son de tipo variable. Ten en cuenta que un banco ofrecía a un cliente: ¿qué tipo tienes? Pues el tipo de interés fijo es el 6%, y el variable es el Euribor más 0,50, 0,75, 0,30. Entonces, tú en aquel momento pero casi todas las te presentaban un cálculo, un 80% se estima. Claro, porque en aquella época ya no querían hacer, o sea, ya se había perdido un poco la costumbre de hacer hipotecas a interés fijo. Sí, porque te hacían una simulación y en ese momento el fijo, ellos siempre aplican 2 puntos por encima habitualmente del tipo que está en ese momento, para protegerse en el futuro por subidas y bajadas. Entonces, en aquel momento te hacían una simulación y te decían: mira, si esa variable, ahora mismo pagarías 500 euros al mes de cuota. Y si esa fijo, como el tipo de interés está incrementado, pues pagarías 700. Claro, tú lo miras y dices: hombre, está claro, me voy a variable, voy a variable y contrato el variable. Claro, el variable pero tenía truco. Que sea variable real, no variable falso. O sea, esto lo que conseguían era una cláusula que hacía falso el variable, porque impedía la bajada. Cuando el tipo bajaba, impedía la bajada. Por eso se llama suelo. Es el suelo que se ponía al banco como máximo de bajada del tipo de interés. Con lo cual estaba abusando del cliente que iba de buena fe a pedir una hipoteca. Dicen que la banca siempre gana. Monse, vosotros, quienes os dedicáis a la mediación dentro de la rama de la comunicación, siempre estáis muy atentos a lo que pasa en la sociedad, siempre estáis pulsando la actualidad, a ver qué nuevas cuestiones surgen que afecten a mucha gente, y imagino que lo habréis hecho con este tema. ¿Qué papel puede jugar la mediación dentro de este conflicto de intereses que se da entre el banco y el cliente?
Bueno, en principio me parece una excelente noticia, por lo menos el titular y la rueda de prensa del ministro, cuando dice que va a proponer la mediación como un procedimiento para este problema de las cláusulas suelo, con el fin de aligerar también que no se judicialice toda la vida, toda la justicia, y que no hayan tantas causas civiles, ¿no? En principio parece muy bien. Después está la segunda parte, que hay que explorarla un poquito, ¿no? Como decía nuestro compañero, el abogado, ¿no? Carlos, nuestro compañero Carlos, cuando se dice el Tribunal Supremo Español, que dice que no, hasta el 2013, que antes no se puede hacer, ahora el Tribunal Supremo Europeo ha dado la razón al ciudadano, pues parece como que el ciudadano, por lo menos en esta situación, esté jugando en diferente división a la banca, ¿no? A la banca, toda la sociedad fuimos rapidísimos a rescatarles. Pagamos muchísimos millones, ellos los harán muchísimo mejor que yo, y en este momento parece que el ciudadano está un poco a la espera a ver lo que pasa, porque el mismo último Consejo de Ministros, creo que en diciembre, tampoco terminó de aprobar las buenas prácticas bancarias, con lo cual tampoco se aseguraba que la banca respondiera como tenía que responder. Ahora creo que en enero lo han aprobado, pero parece ser que tampoco dicen, o van a aprobarlo, pero tampoco lo que van a sacar, o sea, de la mediación, va a ser lo tienen que acatar la banca. Con lo cual, quiero decir, muy bien la mediación, y para nosotros pues es la instalación del diálogo en la sociedad. La nueva sociedad, el nuevo ciudadano necesita de diálogo con la administración pública y con estas entidades, claro. O sea que es una noticia fabulosa, pero hay que afinar un poquito para poner las dos partes en la balanza, porque pares las dos partes, ¿no? Que no sea uno esté en desventaja. Que no prevalezca ninguna sobre la otra, efectivamente. O sea que en principio muy buena noticia, pero hay que afinar un poquito, como los coches, ¿no? Hay que... La verdad es que sí que es cierto que existe todavía mucha incertidumbre, ¿no? Porque ¿pensáis que este va a ser un conflicto que se resuelva mayoritariamente en los tribunales? O, Carlos, ¿o pensáis que va a ser posible que con una mediación o incluso en el despacho del director del banco se pueda resolver? Vamos a ver, aquí hay dos partes. Una es el desideratum y otra lo que en realidad históricamente teníamos por experiencia, ¿no? O sea, el desideratum es muy bonito, el que Monse menciona, de igualdad de partes y de bueno, pues un derecho más equitativo y digamos, bueno, pues democrático hasta cierto punto, porque tú planteas una mediación en el que, bueno, pues se solucione de forma rápida y eficaz, sobre todo eficaz. Entonces, esto en España históricamente es muy complicado. O sea, tenemos que ver que hasta el 2013 nuestra legislación de procedimiento hipotecario no nos permitía ni siquiera a los abogados interponer o excepcionar frente a una demanda de ejecución hipotecaria en la que una familia se está jugando su vivienda, y no podíamos apenas esgrimir motivos de oposición. Por ejemplo, una cláusula abusiva. Es decir, es que si la existencia de una cláusula abusiva nos ha sido impuesta entre comillas, es decir, nos ha venido dada desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el año 2013, el famoso caso Aziz, en el que un juez de Barcelona pues planteó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que cómo era posible que ese señor no pudiera defenderse de una demanda de ejecución hipotecaria por existir cláusulas abusivas en su hipoteca, como pueden ser cláusula suelo o cláusula de redondeo, claro, de tipos de interés, o cláusula de gastos de formalización de la hipoteca a cargo del prestatario. Es que empezamos la lista de cláusulas abusivas y es que es empezar y no terminar. Entonces, bueno,
nosotros, independientemente de lo que los políticos están ahora hablando, que no, hasta la fecha que yo sepa no hay nada aprobado, y ya se ha pospuesto 3 veces, todos los viernes me he desayunado oyendo... No parecen tener prisa con este tema, no parecen tener prisa. La última noticia era que estaban intentando pactarlo con el Partido Socialista para poder sacarlo adelante, un decreto. Correcto. Si es que no es un tema fácil, claro, no es. O sea, entonces, yo creo, eso cuando llegue, pues ya veremos lo que se aprueba y podremos opinar al respecto, ¿no? Parece que, porque si nos vienen a hacer una especie de arbitraje como el que hicieron con lo de las preferentes de Bankia, pues mejor que se queden como estén, y es decir, un arbitraje tiene que ser independiente, como también la mediación, y en el arbitraje de las preferentes de Bankia no eran independientes los árbitros, sino que los ponía la propia entidad Bankia. Eran despachos de abogados muy KPMG. Mira, no quería decir el nombre por no hacerles publicidad, aquí podemos decir todo. Perfecto. Entonces, bueno, pues solo cogían los casos más, digamos, clamorosos, como preferentes vendidas a personas invidentes o con grado de discapacidad, o contratos que no estaban ni siquiera firmados, o sea, que no eran jurídicamente vinculantes. O sea, se quitaron hicieron una especie de filtro para, bueno, lo que iban a perder en los tribunales, pues ya, bueno, pues lo solucionamos, pero fue un porcentaje muy pequeño. Entonces, ya veremos esto de, ahora en cláusula suelo, qué es lo que se llega a aprobar al final. Entonces, en los tribunales, pues tiene que saber el ciudadano que los tribunales, pues afortunadamente, pues esa interpretación que nos vino desde el Tribunal de Luxemburgo, pues ha ido calando en los tribunales, y que afortunadamente pues la justicia ahora tiene han cambiado leyes, han cambiado la ley de enjuiciamiento civil, no en profundidad como nos gustaría a los abogados, desde luego, que defendemos a los consumidores, pero bueno, pues son avances como este que nos vienen de Europa. Y, por ejemplo... Tenéis trabajo los que defendéis a los consumidores con los bancos, porque a mí me gustaría... Juanjo, querías apuntar... Sí, sobre lo que se va anunciando de este posible decreto, es que parece que el enfoque va a ser para evitar 1,5 millones de casos que se estima que pueden haber afectados, que sería el colapso de por sí colapsado sistema judicial, o sea, eso sería el suicidio de los ministerios y compañía. Tampoco andan muy sobrados de medios, ¿no? Buscar fórmulas extrajudiciales de acuerdo entre las entidades y los clientes. Bueno, hay una que es el servicio de atención al cliente, ¿no? que desde el Colegio de Abogados, desde luego, estamos en principio, y a falta de otros instrumentos ahora mismo, digamos, prejudiciales, intentando evitar juicios. Y específicamente para el tema de la cláusula abusiva de gastos de formalización de hipoteca, ya anticipaba antes que hemos llegado a un acuerdo con la Generalitat Valenciana para hacerles nosotros mismos, desde los centros de orientación jurídica, una reclamación a los ciudadanos que vengan, y se la tramitaremos sin coste ante el servicio de atención del cliente de la respectiva entidad. Sí. Esto es, como digo, para los gastos de formalización de hipoteca, que la sentencia es muy reciente también, de 21 de diciembre del 2016, y también está, digamos, afectando a millones de hipotecas. Sí, no, eso, y las entidades, evidentemente, frente a esa avalancha de posibles acuerdos con clientes, de tener que tirar mano del archivo y empezar a sacar expedientes y contratos, evidentemente han dicho que, y más, con el ajuste brutal de plantillas que han hecho en los últimos años, están completamente incapacitados para poder atender a todo lo que se les viene encima. Entonces, seguramente propondrán pues, que se externalice la gestión de esa negociación, es decir, un poco al modelo del que ha dicho Carlos, de la mediación, el que está comentando del arbitraje que se hizo para el proceso de las preferentes, que bueno, pues la verdad con un arbitraje que lo sea realmente. Efectivamente, entonces ya hay cosas, ya se nombran aspectos que tienen que correr. Una cosa que hay que comentar es que la legislación hipotecaria se tenía que haber traspuesto hace ya, ¿cuántos?
Fue en el 14, había 2 años, el gobierno de España tenía que haber hecho los deberes en marzo del 16 o en febrero, no me acuerdo. Ya se han pasado 10 meses, nos pondrán una sanción de Bruselas y seguimos sin estar modificando. Al final nuestra legislación hipotecaria se va modificando a golpe de sentencia. Y creo que de sentencia europea. Eso es lo peor, efectivamente. De sentencia europea, que es lo realmente peor. nuestro gobierno, que es el que tiene que legislar y regular, nos vienen desde fuera a decirnos, oiga, que ustedes lo están haciendo mal, están consiguiendo, por favor, póngase a trabajar, hagan los cambios legislativos. Más que la legislación hipotecaria, que decir... permite, la ley hipotecaria en sí no presenta grandes problemas. El problema está más bien en la ley de enjuiciamiento civil, o sea, que es la que nos da armas de defensa frente a esos abusos. Los abusos de las entidades. Es decir, es que... Pero ¿no sería más fácil regularles a ellos para que no cometan el abuso antes de... Es decir, esto es un poco ponernos la tirita antes de la herida, ¿no? Bueno, este es el sistema anglosajón, más que nada, que tiene la... Financial Conduct, la autoridad bancaria reguladora que se ocupa de vigilar que no se cometan, digamos, pues actos deshonestos o malas prácticas bancarias contra los consumidores. Y si detectan que están produciéndose y existen esas prácticas y son de alguna manera generalizadas, pues requieren a esas entidades las incoan expedientes en los que realmente al final llegan a multas realmente muy importantes y además se exige una compensación o sea, directamente sanción y compensación para los consumidores afectados. Esto ocurre en Estados Unidos, esto ocurre en Inglaterra hace muchísimos años y en otros países. En España esto... Pues el Banco de España, pues mire usted... Tenemos la sensación aquí un poco de que no nos defiende nadie. Desamparo total. Al consumidor, lo siento decirlo así. Y al ciudadano. Es decir, decíais antes algo que es muy cierto, ¿no? Hombre, pues claro, había que rescatar al sistema bancario, a la banca, porque si no se nos venía abajo el sistema bancario. Perdón, o no, porque estamos en un sistema de libre comercio, ¿no? De libre economía. Entonces, ¿por qué no rescatamos a los supermercados que les ha ido tal? Hombre, evidentemente no es la misma importancia o no sostienen del mismo modo un país el sistema bancario que el sistema de supermercados, con la gran importancia que tiene el supermercado. Pero bueno, ya que hemos hecho ese esfuerzo en la sociedad, porque dicen, es que el gobierno ha rescatado, el gobierno será con nuestros impuestos, ha rescatado el sistema bancario. El sistema de las cajas de ahorro es lo que sea estrictamente decir, vamos a ponerle apellido, privada, pero con nuestro dinero, eso seguro, sí, ¿no? Sí, con nuestros impuestos. Con más de 50.000 millones de euros. O sea, que no ha sido nada. De los cuales solo se han recuperado unos 4.000. Bueno, pues eso da mucho más argumento para pedir buenas prácticas al sistema bancario y que el gobierno español no espere a que Europa dicte sentencia, sino que se adelante y defienda al ciudadano en unas circunstancias de crisis que hemos tenido durante estos últimos años tremendamente. Por supuesto, importantes. Apunto en esa idea que me parece muy correcta, que además, bueno, se les ha ayudado porque a las cajas, sistema de cajas, porque la crisis el sistema colapsaba y la economía del país, esta era la explicación oficial. Vale, muy bien. Pero ahora cuando den beneficios, vamos a ver si eso repercute también en los ciudadanos, en los consumidores. Efectivamente. El efecto en la entidad financiera, que esta situación de modificación de la normativa sobre las cláusulas y de devolución de los intereses cobrados indebidamente a los ciudadanos, puede dar, las entidades ya están moviéndose en el Ministerio. Entonces, una de las propuestas de regulación era que la devolución no se produjera en metálico, sino que se produjera una devolución con cancelación de la deuda pendiente, o bien acortando los años, o bien reduciendo la cuota que paga mensualmente. De manera que eso en la cuenta de resultados del banco no le afecta ahora, sino en todo caso le afectará dentro de 20 años cuando se cancele la hipoteca, pero de momento no le afecta a cuenta de resultados. Entonces, creo que la normativa que va a salir es que el titular, el cliente, tendrá la opción de poder elegir uno de los dos sistemas. O con transferencia de las cantidades abonadas indebidamente o con compensación de las deudas. Entonces, la matización que quería hacer... No saben nada, ¿eh? Sí. Y me guardo para el final lo de la devolución de las cantidades abonadas indebidamente. Bueno, yo anticipo en eso, Juanjo, con tu permiso, porque viene a colación,
que también se ha apuntado que la devolución del principal, el que opte por esa vía, sería sin pago de los intereses legales de demora. Es decir, también ahí... Dile tú al banco que no le vas a pagar los intereses de algo. Bueno, es que además... Es tremendo, si te pagan, es tremendo. Es tremenda la indefensión además, en ese Anabel, aspecto. aquí en Sí. esto, Hacienda ha calculado que puede ganar unos 600 millones de euros de ingresos bueno. extra. ¿Por qué? Porque si te abonan los intereses, esos se consideran intereses, Del ingresos ciudadano. patrimoniales del Claro, ciudadano. claro, y hay que tendría tributarlo. claro, tendría que tributar sobre eso. O sea, es decir, hay que pensar bien se pierde si nada. realmente te interesa pedir la devolución de las cantidades. Claro, ¿eh? claro. Es decir, porque, esto me interesa sí, sí, mucho. por la parte de es decir, intereses. que cuando es compensación, Sí. que te aplican Sí, los intereses. sí. Y cuando, digamos en un término coloquial, lo Pide la quieres en cash, transferencia, sí. No, tú la recibes. ¿Y eso cómo puedes? solo Pero que eso es legal. del principal no tributas. es Muy legal. bien, no esa es está la aprobado pregunta. esto. Eso es legal, Esa es la por pregunta. favor. De los intereses tendrías que... Carlos, ¿eso es legal? No, y espérate, y Vamos queda, a ver, no, y queda es- otra cosa, es que perdona, lo- un segundo. Sí. Una motivación también fiscal o tributaria es que lo que si has pedido la devolución y te han compensado, te van a transferir en las declaraciones de la renta que hayas presentado estos años, si ahora pide la devolución, si has aplicado deducción fiscal de esa cantidad en tu renta, te lo has deducido el 15%. Tienes que devolverlo. Claro, Bueno, claro, pero bueno. Hacienda lo está pensando y dice, bueno, Somos Dando todos. facilidad. por algún, Hacienda sit- somos todos. por algún Sí. sitio tenemos que Esto era recuperar. un poco como con las daciones en pago, Sí, Claro. que es curioso. encima que perdían la Sí, casa sí. los ejecutados hipotecarios, tenían luego que tributar por el incremento patrimonial. Eso- que eso- esto ya eso no tiene clamaba al nombre. cielo y No, eso no tiene nombre. al final lo quitaron, ¿no? Pero esto era así. Y entonces, respecto a si es legal o no, Anabel, como me has preguntado, esto de los intereses, si te lo pagan diluido en el tiempo, ¿no? Es una especie de diluir esa pérdida para el banco, que no es pérdida, sino dejar de ganar, ¿no? Porque si lo aplazan a 15 años, lo diluyen y no le va a resultados, efectivamente. Directamente. Pero el tema es que lo que hay que dejar claro al ciudadano es que es algo, sea lo que sea, será voluntario, porque el derecho a acudir a los tribunales siempre está en la Constitución, es decir, no nos lo pueden denegar, ¿eh? Lo digo para que nadie se sienta presionado porque los bancos son expertos y maestros en este tipo de, es decir, firme ahí o ya no recuperará nada o no sé qué, y Sí, entonces sí, la sí, gente viene luego, se agobia, firma Claro, donde no claro, debe, claro. y luego a los abogados nos viene Claro. todo esto en forma Sí, que de quizá lo tirarnos de pinten los pelos. muy bonito para claro. que no tengamos que acudir a la justicia, pero que tengamos cuidado a ver qué nos dice el señor del Sí, banco que se sienta que enfrente todo lo nuestra. contrastemos con expertos, de verdad, profesionales expertos, que no firmemos a la primera de cambio nada, porque la experiencia nos demuestra que luego pues se pierde dinero, es decir, son acuerdos siempre a la baja, siempre quitándote cosas que no debes consentir, que Claro. por qué tienes que renunciar a estos intereses legales, por ejemplo. Lo que Es decir, realmente a mí me sorprende es que esos intereses sí se apliquen cuando cuando se hace esta devolución de esas cantidades que no se tenían que haber cobrado en forma de compensación a la hipoteca, al capital de la hipoteca, y que no se abonen si se quiere recuperar ese dinero en el momento que el banco ya ha cobrado durante todos estos años. Eso es lo que realmente pues me los acuerdos sorprende. de Bankia, por ejemplo, eran en ese sentido. A los que aceptaban el acuerdo, pues renunciaban a percibir los intereses legales. Entonces, había para situaciones de urgencia que necesitaran el dinero inmediato. Y que había muchas. Había muchas. Y que había pues muchas. Otra ahí- opción que se ha comentado también, que es si el proceso al final queda en una negociación vis a vis entre un cliente, que evidentemente necesita que le asesoren profesionales expertos como los que Claro. están aquí, que se dedican a esa función y que lo conocen perfectamente, y el banco en ese juego de negociación no solo podría hablar del producto hipoteca que te tengo que devolver, sino podría hablar de otros productos. Decir, mira, pues a lo mejor si llegamos a un acuerdo por 3.000 en vez de 6.000, la cuenta que tienes te remunero un poquito más de interés en la cuenta en un plazo fijo a 2 años. ¿Por qué? Porque esos productos son bancarios y a ellos les interesa vender esos productos bancarios. O a lo mejor
aquella situación habitual que desde consumo, seguro que lo habéis visto, Monse, que es que te obligaran a firmar una póliza de seguro de vida cuando hacían las... Otra situación que vamos, que es perfectamente, vamos, es una situación... Se sigue haciendo. Se sigue haciendo. Claro, por supuesto. Pero aparte, aunque sea un préstamo personal de 3.000 euros, se sigue haciendo. O sea, esa situación te puede obligar a que lo contrates con su propia correduría, con su entidad, de manera que al final el negocio queda dentro y el proceso pues genera beneficios dentro del daño que puede causarle a la entidad esta situación que, aunque ellos en sus balances, como antes ha dicho Carlos, ya han dotado una provisión que es cubrirse frente al daño que les puede hacer estas reclamaciones, van a buscar todos los mecanismos posibles para que el efecto sea el mínimo posible. Negociarán tipos, aplazarán, presionarán a lo mejor a aquel que no esté bien asesorado. Entonces, hay que recomendarla. Por cierto, aprovecho para felicitar al Colegio de Abogados por haber creado ese servicio, porque yo soy economista y estoy en el Colegio de Economistas y está muchos años y nosotros no tenemos ese servicio. Y yo creo que deberíamos de tenerlo. Muchas gracias, Juan. Deberíamos de tenerlo. El Colegio de Economistas debería de tener también algo que apoyara, que asesorara. Simplemente la primera instancia, cuando alguien va, porque al final los colegios no sabemos muy bien qué labor tiene. Sí, incluso hacemos ese escrito de reclamación. Además has dicho gratuito, ¿no? Sencillo, muy. Además creo que has dicho gratuito. Eso es muy importante, porque una consulta, muchas veces las personas tenemos también un poco de miedo de acudir allí, a ver si tal, es que yo todavía no sé, no voy a recuperar el dinero. Entonces, ese asesoramiento gratuito es muy importante, o sea que yo también te felicito. Luego ya al que tenga derecho a justicia gratuita se le hace además esa reclamación ante el banco, digamos, extrajudicial o prejudicial, para intentar que se le solucione sin necesidad de que vaya el asunto a los juzgados. Estamos hablando de que las comisiones estas de gasto de formalización, de honorarios de notaría, de registrador de la propiedad, del impuesto de actos jurídicos documentados, incluso se puede reclamar si la gestoría ha sido impuesta por el propio banco también. Todo. Entonces, eso asciende a unos 3.000 y pico euros. Lo hablaremos en la segunda parte del programa, pero claro, es que no solamente es la cláusula solo, es que si revisamos los contratos nos podemos encontrar con más cosas. Bueno, en fin, vamos a dejarlo aquí, vamos a coger aire porque el tema de hoy es muy denso, señores, pero no se marchen porque la verdad es que nos interesa a todos estar bien informados, bien asesorados, y este programa de hoy es el primer paso. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida. Hasta ahora.